noches. Voy a hablar sobre los protocolos del cráneo. La primera proyección que encontramos es la proyección postero-anterior. El paciente se coloca con la frente y la nariz apoyadas al detector. El plano orbitomediatal debe ser perpendicular, con un kilovoltaje entre 70 y 80, un miliamperaje de 20 y 30. Las órbitas deben verse simétricas en rotación y el hueso frontal claramente definido. Esta proyección está indicada para evaluar fracturas del hueso frontal, órbitas y región facial superior. La segunda proyección era lateral del cráneo. El paciente se coloca en posición lateral con el lado de interés apoyado en el detector. El plano sagital medio debe estar paralelo al detector y el plano interpupilar perpendicular. Deben observarse estructuras superpuestas como los techos orbitarios, ramas mandibulares y la silla turca bien definida. Está indicada en trauma, evaluación de fracturas, lesiones óseas y estudio de la bóveda craneal. La proyección apiaxial o TOUM permite evaluar la región occipital y la base del cráneo. El paciente se coloca con la cabeza inclinada hacia adelante, intentando que el mentón esté lo más cercano al tórax. Factores, criterios de evaluación, un kilovoltaje entre 75 y 85, un miliamperaje entre 30 y 50. Está indicada en sospecha de fracturas del occipital, lesiones de la base del cráneo y evaluación del foramen magno. La proyección subdento vertical o la proyección HIRS, también conocida como subdento vertes, es una proyección especial utilizada para evaluar la base del cráneo. El paciente se coloca en posición supina o sentado con el cuello en hiperextensión máxima, de forma que el vértice de la cabeza quede en contacto muy cercano al detector. Es fundamental asegurar estabilidad para evitar movimiento. Deben observarse claramente estructuras como los forámenes de la base del cráneo, los arcos cigomáticos y la región esfenoidal. Esta proyección está indicada para evaluar fracturas de la base del cráneo, lesiones del hueso esfenoides y alteraciones de los arcos cigomáticos. La proyección Water, el paciente se coloca sobre el detector con el cuello extendido, formando un ángulo aproximado de 37 grados respecto al plano orbitomediatal. Los senos maxilares deben observarse claros y sin superposición de las porciones petrosas. Está indicada en sinusitis, fracturas del tercio medio y evaluación de los senos maxilares. La silla turca de perfil, el paciente se coloca en posición lateral con el plano sagital medio paralelo al detector. Los factores técnicos están entre 65 y 75 kilovatios, con un miliamperaje entre 20 y 30. Como criterios de evaluación, la silla turca debe observarse bien definida, incluyendo el tubérculo, la fosa hipoficiaria y el dorso de la silla, sin superposición excesiva. Encontramos la silla turca apiaxial o el TOUM modificado. El paciente se posiciona con la frente y la nariz apoyados en el detector. El radio central se dirige perpendicular. La silla turca debe visualizarse centrada dentro de las estructuras craneales y esta proyección complementa la lateral, ayuda a confirmar hallazgos, especialmente en estudios de la región celar. Tenemos las principales articulaciones del cráneo, se dividen en tres: las suturas, gonfosis y la articulación temporomandibular. Tenemos las suturas como la coronal, la sagital, la amboidea y la sutura escamosa. En la gonfosis es la articulación especializada entre los dientes y el maxilar o la mandíbula. Esta unión es fija. La única articulación temporomandibular está la única móvil, la única articulación móvil del cráneo. Eh, esta es una, esta une la mandíbula con el hueso temporal y permite movimientos como abrir y cerrar la boca. Estas articulaciones tienen una gran importancia clínica y radiológica. En primer lugar, las suturas permiten la protección del encéfalo, formando una estructura rígida que actúa como caja protectora. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alexander Jaime Noguera y hoy les voy a hablar sobre radiografía de senos paranasales que permite evaluar los senos y los huesos de la cara. Se utilizan diferentes proyecciones como la de Walters, Caldwell y la lateral para observar distintas estructuras. Estas imágenes ayudan a detectar problemas como sinusitis, fracturas o alteraciones. La proyección de Walters es una técnica radiológica utilizada para evaluar los senos maxilares. El paciente se coloca con el mentón apoyado y la cabeza inclinada formando un ángulo adecuado para obtener la imagen. Esta proyección permite observar claramente los senos maxilares, las órbitas y el piso orbitario, sin supervisión. Es muy útil para identificar alteraciones como sinusitis o fracturas. La proyección de Caldwell es una técnica radiológica
utilizada para evaluar principalmente los senos frontales y hemodiales. El paciente se coloca con la frente y la nariz apoyada en el detector manteniendo la cabeza alineada. Esta proyección permite observar los senos frontales y las celdillas hemodiales con una buena simetría. Es útil para identificar alteraciones como sinusitis o problemas de estructura en esto. La proyección lateral es una radiografía que permite observar el perfil de la cara y los senos paranasales. El paciente se coloca de lado con la cabeza apoyada en el detector. Esta proyección muestra senos superpuestos y permite evaluar estructuras como el seno efonoideal. Es útil para identificar niveles hidroaéreos y otras alteraciones. La proyección submentovertical, también conocida como IRS, es una proyección adicional utilizada para evaluar la base del cráneo. El paciente se coloca con la cabeza hiperextendida apoyando el vértice en el detector. Esta técnica nos permite observar estructuras como los senos efonoidales y los arcos cigomáticos. Es útil para identificar fracturas de base de cráneo y lesiones cigomáticas. La proyección de Walters con boca abierta, utilizada para observar el seno efenoidal. El paciente se coloca con el mentón apoyado y la boca abierta, mientras el rayo se dirige perpendicular al acantio. Como resultado, el seno efenoidal se visualiza a través de la boca, permitiendo su evaluación. La proyección de silla turca, de frente o apea axilar modificada, se utiliza para evaluar estructuras del cráneo con mayor detalle. Para obtener una buena imagen se debe tener en cuenta aspectos técnicos como el uso del kilovoltaje, evitar el movimiento del paciente, la proyección radiológica y una adecuada colimación. Desde el punto de vista clínico es importante porque permite diagnosticar sinusitis, detectar fracturas faciales, evaluar niveles hidroaéreos y hacer seguimientos postquirúrgicos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Alba Gilemy Ramírez Cabrera. En esta parte voy a explicar los protocolos radiológicos de la articulación temporomandibular, que es la estructura encargada del movimiento de la mandíbula y que se evalúa principalmente en los pacientes con dolor, limitación funcional, luxaciones o sospecha de alteraciones articulares. En primer lugar, es importante la abdomen modificada, ya que es donde el paciente coloca la cabeza inclinada hacia adelante. Esta técnica permite observar ambos cóndilos de forma comparativa, siendo útil para detectar asimetrías o alteraciones bilaterales. También se utiliza la proyección transcranial, que permite visualizar la relación entre el cóndilo y la fosa mandibular, siendo clave para evaluar la función articular. Finalmente, la proyección transfaringea permite observar el cóndilo sin superposición de otras estructuras, facilitando una evaluación más detallada. Es importante destacar que estas proyecciones se realizan en diferentes posiciones de la boca, ya que esto permite analizar la movilidad articular, lo cual es fundamental para diagnosticar trastornos temporomandibulares. Además, los parámetros técnicos deben garantizar una buena definición ósea, evitando sobreexposición o subexposición. Estas proyecciones permiten identificar luxaciones, procesos degenerativos o alteraciones funcionales, teniendo en cuenta criterios como simetría, correcta posición del cóndilo, buena definición de la imagen y ausencia de rotación. Gracias. Hola, mi nombre es María Erika Medina Bernal. A mí me correspondió explicación de los protocolos radiológicos de la región del oído. Dentro de esta estructura encontramos la radiografía que se llama Schüller axilolateral. Esa proyección es la lateral del hueso temporal. Se puede tomar sentado en el buki o en decúbito prono con el lado afectado hacia abajo, ajustar el mentón. El rayo debe ir en angulación de 25 a 30 grados en dirección caudal y se debe centrar para que salga por el lado inferior de la articulación temporomandibular. El tamaño del chasis es un 24 por 30 y la imagen allí resultante pues se ven las celdillas mastoideas, el conducto auditivo externo y se ve la definición del hueso de la región temporal. Para la otra proyección que encontré se llama Schüller 2 transorbitaria. Esta proyección es PA, la ubicación se puede en bideprestación en el buki o en decúbito prono.
el plano sagital y la línea interpupilar perpendicular a la mesa. El rayo va perpendicular sobre la base de la nariz y esta proyección nos deja ver como resultado los peñascos y el interior de las órbitas. Los criterios de evaluación se dice que visualizar los peñascos a través de las órbitas, articulación temporomandibular, condilo y celdillas, sin superposiciones óseas excesivas. Dentro de la otra proyección que encontré se llama Sembers en proyección lateral oblicua. Está la ubicación del paciente debe ir sentado en el buki o en semidecúbito prono con el lado afectado hacia abajo, apoyar frente, nariz y el hueso circomático al lado a examinar. Allí el rayo debe ir con una angulación de 12 grados en dirección cefálica. La imagen allí resultante pues se ve la pirámide petrosa de perfil, el laberinto óseo, la caja del tímpano, el conducto auditivo y las celdillas mastoides. En la proyección de Chaucer 3, la proyección es AP axial. La ubicación del paciente es en bipestación en el buki o en decúbito supino. El mentón debe ir bien flexionado de manera que la línea base orbitomeatonal que va desde el ángulo externo del ojo hasta el orificio del conducto auditivo, el rayo va angulado a 15 grados y la cabeza debe tener un giro de 30 grados al lado contrario. La imagen allí resultante se ve el oído medio y la caja timpánica con los conductos semicirculares. Dentro de la otra proyección que existe está la Guillain transorbitaria. Esta proyección es AP oblicua. La ubicación del paciente es en bipestación o en decúbito supino. Debe estar la cabeza bien centrada, el mentón flexionado, el cráneo en posición F. Y el rayo debe ir perpendicular a la nación, que la nación es en la parte superior de la nariz. La imagen allí resultante pues se van a ver los peñascos y el conducto auditivo externo. Los criterios de evaluación pues se ve pirámides completas con las órbitas, y pues para ver estructuras del oído más a fondo es recomendable pues ya realizar como tal tomografía. Buenas noches, hoy les vengo a hablar sobre las radiografías de órbita y la proyección estándar de la parte del cráneo. En las proyecciones de Caswell, de parte de la AP de las órbitas, se toma el paciente en la estación bipestacional, o sea, de pie, frente al... se apoya la frente y la nariz de manera perpendicular a ese con una proyección oblicua con un kilovoltaje de 75 por una masa de miliamperaje de 25 con un foco de 100 de distancia. El rayo debe ser angular de 15 o 20 grados. ¿Para qué? Para que haya la importancia de ver las órbitas como se ve en la parte superior y los senos paranasales. Como resultado de la imagen, vamos a ver los bordes y las órbitas de las alas de los senos esfenoides, que son los que se ven acá detrás de los senos paranasales y del hueso de tabique, que es la parte posterior. Criterios de evaluación: la simetría, peñascos y la protección del tercer medio inferior de la órbita.
para ese tipo de Tazwell. También es muy importante para ver si hay alguna ruptura o fisura de la parte de la silla de montar. De la proyección de Caldwell de parietal, o sea, de lado, se hace con la misma posición, solamente que invertido. Ya no es frente, nariz, sino mentón, nariz hacia arriba. ¿Para qué? Para ver los senos paranasales, ver la parte del tabique, la parte de la mandíbula inferior, superior y alcanzar a ver el hueso esfenoide, o sea, a ver un poco mejor. También biepestacional frente al chasis, un chasis con medición más o menos de 18 por 24, con un kilovoltaje de 80, con una proyección de miliamperaje de 30, con un foco de distancia de 100 metros, o sea, de 1 metro más o menos. También de imagen resultante puede ser el suelo de la órbita y los bordes inferiores. De criterio de oración, los peñascos debajo de los senos paranasales y maxilares y la parte de la órbita inferior nitrus. En las proyecciones laterales de órbita, acostamos al paciente sobre el chasis o la mesa removible, en la cual vamos a tomar la radiografía con el paciente. Se hace una leve proyección de manera lateral de la parte de la cabeza que quede sobre el chasis. Se ubica en plano medio paralelo de la línea perpendicular del lado de la oreja, 2 dedos arriba para que se note, se alcancen a ver la silla turca y los senos paranasales, la parte maxilar y más como a profundidad del lado lateral con un chasis de 18 por 24, un miliamperaje de 65, una masa más kilovoltaje de 15, un foco de 100 de distancia, un rayo perpendicular, o sea, no, mientras este es derecho, o sea, recto, no tiene inclinación a ningún lado. En la proyección de Rexwell o agujero óptico se toma como si estuviera boca abajo o de parte supino, pero con una leve inclinación hacia el lado donde se va a acostar. Se hace nariz, mentón, y para este plano es a 53 grados, se hace la rotación de la cabeza hacia el fondo del chasis con un chasis de 18 por 24 con un kiloamperaje de 75, con una masa de 25 por 75, un focus de 100 con un rayo central o perpendicular para ver más que todo la parte de los huesillos o los huecos. La cabeza debe estar inclinada a 53 grados del pliegue del chasis de la mesa móvil de rayos X. Gracias.